Devara es una película de Tollywood cine telugu del sur de la India, de acción y suspenso, protagonizada por Rama Rao Jr. como Devara. Comencemos. Empezamos viendo una reunión de funcionarios de la Policía de Seguridad Nacional. Estos hablan sobre un peligroso grupo de delincuentes. El líder se llama Yeti y su hermano Daya. Saben que estos han estado ingresando armamento de manera ilegal. Se presume que lo hicieron porque pronto se realizará la Copa Internacional de Cricket y se reunirán varias delegaciones de otros países en India. Los gángsters vendieron esas armas para hacer algo malo en esa inauguración. Le dicen al oficial Shivam que lidere un grupo para que se realice el arresto de Yeti y su hermano antes de que inicie el evento de cricket para evitar una tragedia. Shivam y su equipo van tras uno de los hombres de confianza de Yeti. Saben que tiene una enamorada a la que frecuenta. Ahí intentan atraparlo, pero antes de darse a la fuga le quita la vida a su enamorada y corre. Sin embargo, logran acorralarlo. Llevan al hombre a una celda, ahí lo torturan hasta que éste confiesa que Yeti se fue a Latagi, un lugar ubicado en la frontera entre Tamil Nadu y Andhra Pradesh. Dice que fue a negociar con un hombre llamado Muruga, quien también trabaja en equipo con el subcomisario del lugar llamado Tulasi. Shivam viaja con sus hombres, se reúnen con Tulasi. Shivam se hace pasar por contrabandista. Comenta que necesita ayuda para pasar una mercancía, por esto le ofrece dinero, pero Tulasi dice que ni él ni Muruga pueden hacer nada. Le señala las montañas y le dice que ahí hay 4 aldeas, donde moran las personas que pueden traer las cosas del mar, y le dice que busque a Vaira, quien es el líder de una de las aldeas. Antes de despedirse le confiesa que ya sabe que no es delincuente, sino policía también, y le advierte tener cuidado en la montaña del Mar Rojo. Shivam y su equipo entran a la montaña, se reúnen con Vaira. Estos le cuentan el mismo relato a Vaira. Necesitan interceptar una mercancía que va a entrar en esos días al país. El compañero de Vaira dice que ya no hacen esos trabajos, pero Shivam los amenaza. Esto enfada a Vaira, quien los golpea, y les dice que no saben nada del peligro en ese lugar. Shivam se retira. Más tarde se encuentran a un hombre llamado Singapa. Este pertenece a otra de las aldeas, el lado este. También dice que los sigan y toman un bote. Shivam le ofrece su anillo de diamante y comenta que le podrá dar muchos más. El señor Singapa lo toma, lo mira brevemente y lo lanza al mar. Shivam se sumerge enseguida para poder recuperarlo, pero para su sorpresa en el fondo ve a muchos cadáveres encallados. Esto lo asusta y sale enseguida. Singapa le pregunta que si olvidó el valor de su diamante con lo que vio y advierte que eso es lo que todos sienten, por eso ya no hacen ese tipo de trabajos. Más adelante, Shivam le pregunta a Singapa quiénes eran esas personas, pues la imagen que vio en el fondo del mar no la puede sacar de su cabeza. Singapa dice que se trató de una batalla. Cuenta que hace muchos años los pobladores de esa montaña cuidaban su país. Lucharon contra los ingleses también, ellos fueron héroes, pero luego de la guerra los aldeanos empezaron a pasar penurias, por lo que para sobrevivir aceptaron trabajar para los contrabandistas de la costa y nos transportan a varios años atrás. Vemos a Tulasi con el hombre llamado Muruga, esperan un cargamento. Mientras, en el mar está un hombre llamado Devara, junto con sus compañeros, incluidos Vaira. Estos sacan los contenedores que van de contrabando en un barco de carga. Aunque casi son descubiertos por la Guardia Costera de India, estos logran escapar exitosamente junto con los contenedores señalados. El líder de otra de las 4 aldeas, llamado Rayapa y mejor amigo de Devara, le reclama a Vaira por llevar niños a la misión, pues Devara dijo que solo irían los adultos a este tipo de trabajos peligrosos. Vaira dice que él maneja sus propias reglas en su aldea. Devara se molesta y se retira. En su casa, la madre de Devara dice que debe verlo antes de dormir. La esposa de Devara le dice que su hijo tampoco se ha ido a dormir, pues siempre espera que le cuente sus historias. Luego vemos al niño llamado Vara. Devara le cuenta la historia de siempre. Vara le pide que por favor le cuente su propia historia, pero Devara dice que su historia lo avergüenza, por lo que tienen que hacer ahora para sobrevivir. Por eso no merece ser contada. Vara se entristece. Al día siguiente, Devara saluda a una mujer
Ella era la esposa de uno de sus amigos que perdieron la vida en el trabajo de sacar los contenedores en el mar. La señora tiene un hijo. Este está estudiando para ser maestro. Devara le da dinero a la señora y dice que es su deber ayudarla. Ella le agradece. Otro día los niños, hijos de los líderes de las aldeas, hablan de quién ganará el Ayura Puja o ritual de armas ese año. La hija de Rajappa, llamada Danga, dice que por supuesto Devara, pero el hijo de Vaira dice que será su padre el ganador. El niño pelea contra Vara y es Vara quien queda golpeado en el piso. Esto decepciona a Danga. En la noche se reúnen todos los miembros de las 4 aldeas para el ritual. Ahí bailan la canción Ayura Puja, mi favorita de la película, por cierto. Cuando terminan el baile, Devara le dice a Vaira que por favor dejen ese año las armas ancestrales en la aldea de Rajappa, pues ellos al ser navegantes siempre pierden y hace rato que no las tienen. Vaira dice que es una tradición de sus ancestros y que si se las quiere dar a Rajappa, las gane y se las dé. Por eso se lleva a cabo la pelea como normalmente. 2 miembros de cada aldea pelean entre sí. El peleador que queda en pie es quien se quedará con las armas. Los 8 miembros pelean fuertemente, hasta que solo quedan en pie Vaira y Devara. Como ambos son buenos, pelean por horas hasta que llega el amanecer, pero es Devara quien gana. Y como lo dijo, le da las armas ese año a la aldea de su amigo Rajappa. Devara le susurra a Vaira que sus peticiones amables en el fondo son realmente órdenes. Rajappa y sus compañeros se llevan las armas y agradecen a Devara. Esa noche, Devara tiene una pesadilla donde el agua del mar está teñida de rojo. Luego va a donde la señora Yugula le cuenta que soñó que el mar estaba teñido con sangre y que era él el causante. La señora le advierte tener cuidado con las personas de su entorno, pues no todos son de fiar. En la carretera vemos unos buses. En uno de ellos va el chico de la aldea de Devara, quien está estudiando para maestro. Los buses son atacados inesperadamente. Las personas corren, pero son ultimados con balas. Al joven le quitan la vida también. Luego en la aldea hacen su ritual de despedida, y Devara se siente muy mal al verlo sin vida. Otro día, Muruga y Tulasi hablan con los aldeanos y les piden realizar otro trabajo. Vaira pide el doble del pago. Muruga acepta, pero Devara dice que deben parar por un tiempo, pues cada vez más la guardia intensifica los controles y es muy peligroso para ellos. Los hombres de una de las aldeas dicen que ellos irán, por lo que Rajappa convence a Devara de acompañarlos. Llega la noche, los aldeanos en el mar se encuentran con los botes de la Guardia Marina. Aunque los contenedores son retenidos por algunos de los aldeanos bajo el agua, no logran aguantar lo suficiente y deben salir a la superficie. Por esto los policías los atrapan. El capitán les habla, les muestra todas las armas que están transportando. Les dice que los admiraba, ya que antes sus ancestros protegían sus tierras y fueron quienes lo inspiraron a ser de la Guardia Marina, pero que ahora ellos son el peligro, ya que esas armas son para atentar contra su propia gente. Este les comenta que el joven estudiante murió gracias a esas armas también, por lo que Devara se sorprende mucho y se siente mal. Le informan al capitán que su esposa tuvo una niña. El oficial dice que una nueva vida ha venido a este mundo lleno de monstruos. En esto Vaira empieza a atacar a los oficiales. Los demás aldeanos los siguen, pero Devara se queda viendo todo molesto. Por esto empieza a pelear contra los aldeanos para defender a los oficiales. Vaira va a liquidar al capitán, pero Devara lo detiene, poniendo una daga en su cuello. Como ven que los oficiales están gravemente heridos, Vaira les dice a los aldeanos que se vayan con el cargamento. Devara le pide al capitán que debe sobrevivir por la hija que lo espera y le promete que de ahora en adelante no volverán a hacer ese tipo de trabajos y se va. A la mañana siguiente, Muruga y Tulasi esperan los contenedores. Los aldeanos llegan. Muruga paga. Deva pregunta qué hay dentro de los contenedores. Tulasi le dice que armas, por lo que Devara les prohíbe llevarse los contenedores. Esto le dicen que no hay diferencia entre las armas que ellos trafican y las armas que ellos usan.
Pero Devara se enfada y dice que no compare, pues las armas de sus ancestros son para defender el bien del mal. Luego también les advierte que no los vuelvan a buscar para hacer ese tipo de trabajos. Vaira no está de acuerdo con Devara y dice que ellos sí seguirán haciendo ese trabajo. Devara los amenaza, diciendo que la sangre contaminada será derramada hasta que la que quede esté limpia nuevamente, y le corta la espalda a uno de los amigos de Vaira. Devara también empuja los contenedores hasta que caen por el precipicio y estalla la pólvora. Antes de irse nuevamente amenaza a todos con lo peor si desafían sus órdenes. Devara dice que solo irán al mar a pescar y de eso vivirán. Pasan los días y algunos aldeanos lo desafían, pero Devara les quita la vida. Devara habla con la madre del joven estudiante y le pide perdón. Dice que fue culpa de ellos, pues estaban trayendo las armas que acabarían con la vida de su propia gente. Pasan las semanas y Devara sigue cuidando el mar. Se asegura de que nadie vuelva a hacer el trabajo de traficar. Vaira y su amigo de la otra aldea sienten mucha inconformidad con la decisión de Devara. Un día una joven se sumerge en el mar para quitarse la vida, pero Vaira la ve y va a rescatarla. La lleva a la casa de Rayapa, pues es la hermana menor de él. La joven le dice a su hermano que sufre porque sabe que es difícil encontrar a alguien que se case con una ciega, pues la joven tiene discapacidad visual. Vaira, al ver esta dificultad en la vida de Rayapa, le ofrece que casen a su hermana con su hermano menor. Rayapa se alegra y acepta. En la aldea de Vaira los demás le reclaman, pero Vaira revela su plan de quitarle la vida a Devara la noche de la boda, pues esto será solo un entretenimiento para embriagarlo. Rayapa invita a su amigo Devara a la boda y le comenta que es con el hermano de Vaira. Este se alegra también. Llega el día de la boda, se hace la ceremonia de unión. Las mujeres, quienes están con la hija de Rayapa, es decir Danga, le preguntan que si le gusta a alguien y ella señala a Devara, por lo que todas se ríen y la esposa de Devara le dice que debe buscar a alguien soltero. Vaira y sus amigos están apartados, por lo que Rayapa les pide que se integren. Devara al ver esto se sienta con ellos y toma el trago que le ofrecen. Devara les dice que lo que él les pide siempre es por el bien común y Vaira le dice que mientras él viva sus órdenes serán acatadas. Luego suena una canción. Devara empieza a bailar Tandavam. La joven novia se acerca a bailar con Devara, pues siempre lo ha querido como a su hermano. Mientras la canción suena, Rayapa se aleja un poco y escucha a unos aldeanos hablando del atentado contra Devara. Rayapa se sorprende y va a hablar con Vaira. Vaira lo amenaza y lo reta diciendo que si quiere llorar sobre el cuerpo de Devara o sobre el cuerpo de su hermana ciega, y le pide que envíe a Devara a la orilla del mar. Este se siente con mucha impotencia y llora, pero se acerca a su amigo Devara y le miente diciendo que hay un grupo de hombres que quieren ir a hacer un trabajo de contrabando esa noche. Y aunque Devara está borracho, decide ir a la costa a impedirlo. Devara llega, pero ve que no hay aldeanos, por lo que se recuesta en una columna. Este se queda dormido, mientras un grupo de 50 hombres se van acercando sigilosamente a Devara, sin que éste lo note. Cuando uno le va a cortar el cuello, Devara se despierta por el agua que cae sobre su cara y se pone en alerta. Así empieza una gran lucha. Devara se defiende. Como ve que los aldeanos no se dan por vencidos, empieza a quitarles la vida, dejando un montón de cadáveres, y ve cómo el agua está teñida de rojo, recordando la pesadilla que tuvo días atrás. Esto lo hace sentir mal y con miedo. A la mañana siguiente, los demás aldeanos llegan a la costa. Ven todos los cuerpos. Vaira se sorprende mucho. Uno de los niños ve a su padre sin vida y siente ira. Solo uno de los hombres ha quedado con vida y dice que fue Devara. En una gran roca hay un escrito que ha dejado Devara. Dice que se decepcionó de ellos y que de ahora en adelante él vivirá en la sombra y que cualquiera que vuelva a desafiar sus órdenes acabará sin vida también. Los aldeanos sienten miedo, por lo que por un tiempo deciden solo pescar, pero con el tiempo vuelven a intentar traficar, pero como Devara lo advirtió, pierden la vida, por lo que dejan de traficar definitivamente. Vaira se obsesiona con hacer aparecer a Devara. Así acoge a unos niños de las aldeas para entrenarlos y que crezcan sin miedo y con odio hacia Devara. Así pasan 12 años.
Los niños guerreros se hicieron adultos, la mayoría con mucho resentimiento por Devara. Vemos también que el hijo de Devara, es decir Vara, también ya es un adulto y es idéntico al padre. Vara es visto como un joven charlatán débil y sin habilidades para la pelea, muy contrario a Devara. Nos damos cuenta que Vara siempre le reclama a su madre, abuela y hermana por esperar a Devara. También vemos a Basura, el hijo de Vaira. Es un joven irreverente quien pretende a Danga. Por otro lado, Danga, la hija de Rayapa, se ha convertido en una hermosa joven. Esta es extrovertida y dice que busca a un joven muy varonil y valiente. Otro día las mujeres jóvenes hablan. Una de ellas pretende a Vara, pero Danga es la mejor opción para él, aunque ella no se decide, pues dice que él es débil y tímido. Otra jovencita llega a la playa y les dice a las demás que Vara atrapó a un tiburón. Danga se emociona. En esto llega Vara. Ella se acerca a él feliz. Vara dice que quiere hablar con Rayapa. Este le comenta a Rayapa que quisiera ese año las armas ancestrales, pero Rayapa le advierte que desde que Devara se fue siempre las gana Vaira, y este no las soltará si no es por derrota peleando. De todas maneras van y hablan con Vaira, pero como era de esperarse, este le advierte a Vara que solo las entregará si gana la ayuda Puya, o si no, que llame a su padre Devara. Llega el día del ritual. Preguntan a los aldeanos si están de acuerdo que las armas estén en manos del último ganador, o si quieren que haya lucha. La razón por la que no volvieron a pelear por las armas fue porque Vaira le quitó la vida a 2 miembros de la aldea de Devara la última vez. Vara dice que ellos quieren luchar ese año, si los niños y las mujeres se van. Los demás se sorprenden pero aceptan. 2 hombres de cada aldea se preparan para luchar. Vara y sus amigos han puesto un polvo en la bebida que le dan a los luchadores para que Vara pueda tener algo de ventaja. Así los luchadores van pasando. Vara también pelea y, como era de esperarse, tiene ventaja, pues los demás se sienten mareados. Así 6 hombres quedan fuera hasta que pasa el último, quien no tomó de la bebida, y pelea muy bien. Sin embargo, Vara hace su mejor esfuerzo y gana esa batalla también, ganando las armas ancestrales para su aldea ese año. Al día siguiente los hombres de Vaira hablan con Rayapa sobre el ritual, pues ya saben que Vara hizo trampa poniendo sedante en las bebidas. Dice que deben regresar las armas ancestrales, pero Rayapa dice que no, que es verdad que quizás inseguro de sus habilidades puso sedantes, pero no significa que no hubiese peleado bien. Pide que no siembre resentimiento en Vara, por lo que deciden dejar pasar el incidente. Por otro lado, Danga está decepcionada de que Vara haya hecho trampa, pero dice que aún hay una pequeña esperanza de que Vara sea el hombre que ella espera. Y aquí hay otra canción. Otro día, los jóvenes entrenados de Vaira le preguntan cuándo será el momento de pelear contra Devara, pero otro joven dice que la guardia costera busca personas para trabajar en el mar y pagan muy bien. Dice que por sus enseñanzas les irá muy bien. Vaira se decepciona al oír esto, pues nota que este joven no odia a Devara. Por esto los otros muchachos lo persiguen y le quitan la vida cruelmente. Luego, Vaira habla con Muruga, dice que ya es hora de volver a los trabajos del mar, pero Muruga se rehúsa, dice que Devara sigue siendo un peligro y es muy riesgoso. Vaira lo tranquiliza y dice que lo resolverá. Vaira hace regar la noticia de que Devara ya perdió la vida. Esto lo oye también la madre de Devara y empieza a sentirse muy mal y se enferma. Cada día empeora. Los hombres de Vaira vigilan la casa hasta que una noche aparece Devara. Este ve a su madre y le dice que todo está bien. La señora lo ve y se alegra mucho. Vaira irrumpe en la casa y con sus hombres van al bosque tras Devara. Devara corre, pelea y se escabulle, logrando escapar. Vaira siente mucho enojo. Al día siguiente la madre de Devara le dice a su nuera que Devara está igual, solo que ya su cabello empieza a ponerse gris. Vara, al escuchar esto, la regaña. Dice que él solo fue por formalidad, no porque les interese, y les ordena olvidarlo. Muruga y Tulasi van a hablar con Vaira. Dicen que le darán un trabajo, pero que deben atrapar a Devara. Vaira tiene un accidente, su brazo es herido.
Al día siguiente reúne a sus hombres y revela que quien lastimó su brazo no fue Devara, sino uno de sus hombres. Este es el niño que vio a su padre entre los hombres que murieron en la playa el día que Devara desapareció. Este acepta que lo hizo. Dice que él mismo quiere quitarle la vida a Devara en venganza a su padre, y por eso irán sin Vaira. También le muestra una pistola diciendo que con eso todo será mucho más fácil. La hermana de Vara llega a su casa muy alterada. La madre le pregunta qué le pasó. Ella le cuenta que buscando henna en el bosque, los hombres de Vaira la interceptaron y dijeron que luego de quitarle la vida de Vara, la tomarían a ella por turnos. También hablaron de que su hermano Vara no podría defenderla. La madre de la joven dice que eso no puede ser, pero que si llegara a pasar, primero tomarían veneno juntas antes de que les pongan un dedo encima. Vara escucha todo. Y en la noche va a amenazar a los que le dijeron eso a su hermana. Estos hombres se burlan del reclamo de Vara. Vara bebe alcohol para tomar valor y pelea con los tipos. Los deja malheridos y se va. Otros hombres que ven la situación van a informarle a Rayapa. Danga escucha esto y nuevamente se entusiasma con Vara. Y escuchamos la canción Dabudi. Al día siguiente, Singapa habla con Vara. Le dice que se han metido en problemas con la aldea de Vaira por lo que hizo. Vara pide disculpas, pero dice que ellos se lo merecían, pues irrespetaron a su hermana. También confiesa de que estaba ebrio. Pero Singapa dice que el problema es que esos hombres quedaron sin vida. Vara se sorprende mucho, pues él solo los dejó malheridos. Vara decide ir a hablar con Vaira y explicarle que todo fue un accidente. Vara le pide disculpas a Vaira y afirma que él no les quitó la vida, pero Vaira dice que es hijo de Devara y para que él lo vea como uno de los suyos, debe unirse a ellos y hacer lo que ellos hacen. Así lo invita al trabajo que harán pronto en el mar. Vara acepta aunque se ve inseguro. Vasura, el hijo de Vaira, está con su amante. Ella hace un comentario que no le agrada y la golpea contra una roca dejándola sin vida. Mientras, Vaira le confiesa a su compañero que él fue quien le quitó la vida a sus propios hombres aprovechando que Vara los golpeó, para luego inculparlo, pues esto haría que Vara sintiera miedo y fuera a pedir tregua. Por eso lo invitó a ser parte del trabajo, porque sabía que aceptaría, y sabe también que Devara irá por ellos y se enfrentará con su propio hijo. Llega el día de la misión. Los hombres van a interceptar el buque que lleva los contenedores. Mientras bajan los contenedores aparece Devara y empieza a quitarles la vida a los hombres. En la aldea la madre de Vara va a hablar con Singapa. Le dice que su hijo se ha ido con los maleantes de Vaira. Dice que deben ayudarlo, pues Devara tendrá desventaja. Singapa y los demás se quedan en silencio. La mujer sigue insistiendo hasta que Singapa le revela que su esposo está con Dios, es decir, perdió la vida desde el día que encontraron a los demás en la costa. Dice que quien ha estado cuidando el mar desde ese día no ha sido Devara, sino su hijo Vara, quien creció escuchando las historias de su padre. Él ingenió la historia de su propio padre. Dice que en ese momento Vara debe estar cazando a los desobedientes para mantener la historia de su padre y el orden en el mar. La mujer se sorprende mucho de oír todo esto. Mientras en el mar, ninguno de los hombres de Vaira se dan cuenta que quien los está liquidando es Vara. Vara acaba con todos y los sube al bote. Luego los lleva a la orilla de la costa. Ahí también llegan Singapa y los demás miembros de la aldea de Devara que saben toda la verdad. Vara habla con ellos, les dice que hay que seguir manteniendo la leyenda y el miedo vivo para que los aldeanos no hagan lo incorrecto. Luego le pide a Singapa que le quite la vida, pero este, muy triste, se niega y arroja la espada. Vara toma la espada y la atraviesa en el bote. Así él mismo empieza a lastimarse y luego se clava la espada en el pecho. Todos quedan muy consternados y lloran, pero Vara dice que no hay que temer y cae sobre la arena. Así volvemos al presente y Shivam le pregunta a Singapa quién fue el causante de la muerte de Devara ese día en la costa. Singapa le revela que fue el mismo Vara quien le quitó la vida a su padre. Así termina esta primera parte. Es muy buena la historia.
Me gustó mucho el papel de Saif Ali Khan, queda muy bien de villano. Y la segunda parte supongo que va a ser entre la explicación de por qué Vara le quitó la vida a su padre. Lo hizo porque Devara se lo pidió claramente. Y también vamos a ver más del presente. ¿Quién es Yeti y su hermano? Los contrabandistas que están trayendo las armas para hacer el atentado en el encuentro de cricket. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.